Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a desarrollar un video no muy extenso donde mostraremos planos de armado de un tanque cilíndrico apoyado sobre el suelo de hormigón armado de 1500 metros cúbicos. No es una estructura compleja, pero sí tiene algunos detalles interesantes que hay que considerar en el proyecto. Y antes de llegar a esos planos de armado de una estructura real, haremos algunos comentarios introductorios simplemente para refrescar las ideas que vimos en los videos de tanques, que fueron dos. Del tanque que vamos a hablar es un tanque cilíndrico de hormigón armado de 1500 metros cúbicos de capacidad. En la foto se ve la etapa de ejecución, donde ya está hecha la solera, el encofrado de la primera tongada de lo que es el tanque mismo, los tabiques a quieta agua ya ejecutados y las columnas centrales, que veremos qué función cumplen, ya desarrolladas. Este tipo de obra se ejecuta en una localidad alejada de los grandes centros urbanos y por ende los elementos técnicos con los cuales se cuenta no son los óptimos y el clima es muy riguroso en invierno y muy riguroso en verano. Este es el esquema de armado de una solera de un tanque cilíndrico semejante de mayor capacidad. Está en la etapa previa con doble armadura y las armaduras de espera de las columnas para soportar la losa de tapa. Antes de meternos en alguna cuestión de índole relacionada con el cálculo muy superficial, vamos a recordar cuestiones prácticas de diseño, ¿no? A veces nos encontramos con que los planos de los pliegos oficiales de una repartición pública cualquiera establece espesores tentativos que son insuficientes, claramente insuficientes para aquel que tiene un poquito de experiencia y conocimiento en el tema. En general, espesores menores a 20 centímetros van a ser siempre insuficientes. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque se requiere una doble armadura en cada cara de un tanque prismático o cilíndrico o una losa y un recubrimiento adecuado en la armadura inferior más externa y la armadura superior más externa y a su vez, pequeño detalle, una zona importante para colocar hormigón entre ambas capas de armaduras internas. ¿Sí? Si no, el hormigón no va a poder ser colocado adecuadamente a menos que se coloque un hormigón especial, autocompactante u otro similar. Pero les repito, este tipo de obras muchas veces se hacen en zonas alejadas de los centros urbanos donde esa tecnología es absolutamente inviable. Las zonas de encuentro de tabiques laterales y de estos con la losa de fondo suelen llevar cartelas, ¿sí? Y una armadura especial, como vamos a ver, para el armado. Y recordando lo que vimos oportunamente en los videos de condiciones límites de servicio, tienen una carpeta en lista de videos con una serie de videos para ver. Cuando pensamos en la fisuración, siempre tenemos que pensar que para cubrir una dada sección, los diámetros de menores van a ser, y con armadura más cercana, van a ser más adecuados que lo opuesto, ¿sí? Por supuesto, siempre que la separación entre barras sea adecuada para poder colocar el hormigón. Constructivamente, esto es algo que a veces olvidamos, se ejecuta primero la solera y luego a una cierta altura, como vemos en el dibujo como JC, junta constructiva, se hace una junta de construcción. Y a partir de ahí se empieza a hormigonar, en este caso, el tabique cilíndrico. Ese elemento, la junta de construcción, es un elemento muy susceptible a que haya pérdidas a lo largo de la misma. Debe ser tratada adecuadamente y se suelen colocar cuando los espesores de los tabiques son de 25 centímetros o mayores, los llamados waterstop, que son, como el elemento que vemos, perfiles elásticos de material de PVC plastificado con una gran resistencia a la tracción y muy resistentes al envejecimiento y a agentes químicos agresivos que reducen sustancialmente la posibilidad de filtración a través de la junta.
Entonces, a partir de la junta constructiva, la armadura en ambas caras vertical debe quedar por encima de la junta con una longitud suficiente para hacer el empalme de la misma, ¿sí? Eso es esencial tenerlo presente. Más allá de estos detalles y otros que vamos a ver, para lograr una durabilidad adecuada y un comportamiento tal cual lo deseamos frente a la fisuración, se requiere que la dosificación sea rica en cemento, que la relación agua-cemento sea baja. Se suelen usar aditivos reductores del contenido de agua, buena compactación, un correcto curado, respetar los recubrimientos adecuados y el detallado correcto de armaduras. Parte de la responsabilidad del recubrimiento adecuado y el detallado correcto de armaduras la tiene una gran parte el proyectista en el plano que desarrolla y luego el director de obra para que se verifique que lo que se planteó en el plano se ejecuta en obra. Entonces, respecto a la organización de los depósitos, estos depósitos cilíndricos usualmente son los tabiques laterales empotrados en la losa de fundación. Ahora, si fueran de un volumen mucho mayor, pueden independizarse la solera de las paredes mediante juntas de PVC, waterstop, como hemos visto, estudiando la estabilidad del muro y la junta y el pie, ¿no? Pero eso solo se haría para volúmenes mucho mayores. Respecto a este tipo de tanques, cuando están apoyados como el que estamos estudiando sobre la superficie del terreno natural, una condición crítica de diseño y que puede invalidar todo lo que hemos hecho, es que si se ha rellenado, por ejemplo, el suelo, ese relleno no sea homogéneo, sea heterogéneo. El tanque, con la carga máxima del nivel de agua, va a transmitir una presión relativamente interesante al suelo de fundación y la hipótesis usual es que está apoyado sobre resortes y por ende la presión es uniforme y naturalmente los asentamientos también lo son. Ahora, si es heterogéneo el relleno, se puede producir, como vemos en la figura, asentamientos no uniformes y consecuentemente cuadros de fisuras que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista de servicio y que aunque no pongan en riesgo la estructura en sí misma, frente a un colapso, sí la coloquen fuera de servicio en una situación que la reparación sea muy costosa, ¿sí? Si el tanque no estuviera apoyado sobre el suelo y estuviera enterrado, tenemos que recordar que hay que hacer una consideración particular en función de la profundidad del nivel freático. Si D es el peso del propio del tanque vacío, la losa, el tabique lateral y la tapa, D debe ser mayor o igual que la densidad del agua, gamma del agua, por S la superficie de la base del tanque, por L1 la profundidad de la fundación de la losa de fondo, menos L0 que es la profundidad de la napa freática, y el término de la derecha mayorado por un coeficiente gamma 3 mayor que 1 de seguridad. Respecto de este coeficiente podemos mencionar que el código ASI 350 adopta valores que pueden estar entre 1,10 y 1,25 en función de la certeza con la cual hayamos definido la profundidad, el ascenso máximo de la napa freática y la variación de la misma durante distintas etapas del año. Esta condición es crítica cuando el tanque está vacío, naturalmente, no así cuando el tanque está lleno. Respecto al control de la fisuración, lo hemos visto, el Comité ASI 224 establece anchos tolerables de fisuras en función de las características de la estructura. En nuestro caso sería el último renglón, estructuras de contención de agua, ¿sí? 0,10 milímetros, ¿sí? Tentativamente. La PCA tiene una sugerencia para tentativamente, en este tipo de estructuras, fijar un espesor de pared del tanque cilíndrico mínima para hacer un control previo del posible estado de fisuración. Entonces, la expresión que nos da es FCH, sería la tensión actuante sobre el hormigón de tracción, es igual a
una constante C, que tiene que ver con el valor estimado de la contracción de Fraude, por AS la armadura horizontal circunferencial del tabique, por ES el modo de elasticidad del mismo, más P, que sería la carga exterior de tracción que le transmite el fluido sobre el cilindro, dividido el término entre paréntesis, que es la sección homogeneizada de hormigón de 1 metro de altura del cilindro. AC, el área de hormigón, más N, relación de módulos de acero y hormigón, por AS, la armadura colocada horizontalmente. Es la sección homogeneizada. Ese término, FSH, debería ser menor o igual que FT, que es la resistencia a tracción directa del hormigón. Recuerden lo que vimos en los videos de propiedades del hormigón. Usualmente, a falta de un cálculo de C, que lo podemos hacer como vimos en los videos de rheología, se puede adoptar un valor como el que vemos 0,303 tentativo. P sería el esfuerzo de tracción directa sobre la sección de hormigón bajo el nivel de cargas de servicio, siempre estamos hablando de nivel de cargas de servicio, obviamente, ¿sí? Y el divisor es AC más NAS, la sección homogeneizada de hormigón armado en estado 1, no fisurada. FSH, la tensión generada por el efecto combinado de la contracción de Fraude y la tracción. Vamos a hablar muy brevemente, para justificar esa expresión, de dónde surge. Si tenemos dos prismas como el que vemos a la izquierda arriba, ¿sí? Imaginemos un igual abajo, de 1 metro por 1 metro, uno es de hormigón, los hormigonamos con el mismo tipo de hormigón, en un laboratorio sobre una mesa, uno es de igual sección, uno es de hormigón simple y el otro tiene una barra de acero en el medio. Periódicamente tomamos lecturas de las medidas del prisma. Entonces el operador del laboratorio nos va a decir, mire ingeniero, hay un acortamiento que estoy detectando en el prisma de hormigón simple que vale, luego de, supongamos, 2 años de hacer esta medición rutinariamente, epsilon H, ¿sí? Deformación potencial por contracción de Fraude del hormigón. Por supuesto que lo dejamos sobre la mesa sin curar a ambos prismas. Por el contrario, la medición que hace con el prisma gemelo, que tiene la barra incorporada, le da que el acortamiento es epsilon S, perdón, ¿sí? Epsilon S. Y es menor que epsilon SH. Lo que está ocurriendo es que el valor de epsilon S, que es el acortamiento del prisma armado, es la deformación que sufre el prisma gemelo menor por el efecto de la restricción parcial de la armadura incorporada al hormigón que no sufre este fenómeno, ¿sí? Entonces, el valor teórico de deformación por contracción de Fraude, epsilon SH, es la suma de lo que se acorta el prisma con armadura epsilon S, más epsilon C, que sería la elongación del hormigón de ese prisma, que quiso tener y no pudo, es decir, la deformación restringida por la armadura. ¿Sí? Es una deformación impuesta al hormigón de tracción. La sumatoria de los dos términos en valor absoluto es igual a epsilon SH. S genera tracciones en el hormigón y epsilon S genera compresiones sobre las armaduras. El sistema está en equilibrio. Planteamos entonces, despejamos epsilon S en función de epsilon SH, que lo podemos calcular como vimos en relojía. Donde va epsilon S, planteamos la ley de Hooke. Fs, tensión en el acero sobre el modo de elasticidad del acero, ES. Y donde va epsilon C, planteamos la ley de Hooke, suponiendo que fuera válida, como una aproximación nada más. Fct, tensiones de tracción en el hormigón sobre ese modo de elasticidad del hormigón. Despejamos la tensión Fs en las armaduras y abajo igualamos la compresión que se genera en las armaduras por la restricción a la deformación AS por Fs a la tracción que se genera en el prisma de hormigón armado por efecto de la contracción restringida.
AC, área de hormigón, por FCT, tracción en el hormigón. Reemplazamos en esa misma ecuación, en esa igualdad, por el valor de Fs que acabamos de deducir anteriormente arriba, y llegamos a la expresión 1, que nos da la tracción en el hormigón, FCT, que genera la deformación por contracción de Fraude, epsilon SH. El denominador es la sección homogeneizada. Y la ecuación 2, FCT, nos da la tracción en el hormigón, que genera la fuerza externa T producida por la presión del fluido, dividido por el mismo AC más NAS. O sea que la resultante de tracciones es la suma de los dos términos. Sumamos la ecuación 1 y 2 y tenemos la ecuación de abajo, 1 más 2. Si de esa ecuación, la ecuación de abajo, tomamos 1 metro de alto del tabique y T es el espesor, y consideramos que la tracción se puede expresar como T sobre Fs, donde Fs es la tensión de las armaduras para carga de servicio, o sea, no es 4200, sino será 2000, 2200, a lo sumo 2400, obtenemos la armadura S como T sobre Fs. Reemplazando la expresión que vimos y despejando el valor de T, podemos tentativamente obtener un valor mínimo para el tabique de hormigón para que en teoría no se fisure por efecto de la tracción impuesta y la contracción de Fraude. Epsilon SH podemos calcularlo o podemos adoptar el valor de referencia como dice al pie en verde. Vamos a ver un ejemplo de esto con un tanque cilíndrico de 20 metros de diámetro y 5 metros de altura de agua. Fi es la tensión de fluencia del acero, 420 megapascales, y F'C es la tensión característica del hormigón, 30 megapascales. Aplicamos la ecuación que vimos, T. La tracción gamma por H por R es 50 toneladas por metro. FCT lo estimamos groseramente como un décimo de F'C. Si es 30 megapascales nos da un décimo de eso, 30 kilos por centímetro cuadrado. La relación de módulos N, adoptamos 8. El valor de C adoptamos lo que nos dice tentativamente para el módulo secante el código ASI. En las unidades de kilo por centímetro cuadrado, EC. Y ya todos datos reemplazamos en el valor de T. El valor de T mínimo nos da, expresado en función de la tracción externa, nos da 0,42 T en toneladas por metro. Como el valor máximo de T es 50 toneladas, nos daría T mínimo 21 centímetros. Por la cuestión constructiva que hablamos de colocar el water stop en la junta constructiva, teniendo en cuenta esa consideración, asignamos un valor algo mayor, T mínimo igual a 25 centímetros. Luego haremos todos los cálculos y veremos si esto es adecuado o no. Respecto a las solicitaciones en tanques cilíndricos, lo vimos en el video correspondiente, en términos generales tenemos un esfuerzo de corte B, un esfuerzo axial NB, en el sentido de las cargas gravitatorias, un esfuerzo horizontal NH de tracción, un momento horizontal MH que solamente es trascendente frente a variaciones de temperatura, por ejemplo, hay que evaluarlo, y un momento vertical que siempre es importante considerar. Las dos solicitaciones que generan las armaduras, definen las armaduras, es el momento vertical que cambia de signo y el esfuerzo horizontal NH. Planteando la ecuación diferencial que determina las deformaciones omega a lo largo de un tubo cilíndrico, tenemos que la derivada cuarta de omega de I 2 veces, más 4 veces un coeficiente beta a la cuarta por omega es igual a la presión sobre E por I. Ese parámetro beta se puede expresar como la raíz cuarta de K sobre 4 veces D, reemplazando es el valor de K 1 menos mu cuadrado, que es el coeficiente de Poisson, nos queda beta igual a raíz cuarta de 3 por 1 menos mu cuadrado sobre R cuadrado, T es el espesor. La ecuación diferencial tiene la expresión que vemos, omega pz por R cuadrado sobre por H más E a la beta por I
multiplicado por dos términos, C1 y C2, coseno y seno, más e a la beta por i por dos constantes más, C3 y C4. Ecuación diferencial no homogénea. Esta ecuación, que tiene un cierto grado de complejidad para tubos largos, donde beta por h es mayor que 4, se puede definir ese tanque como un tubo largo, observamos que no existe influencia de un borde sobre el borde opuesto. Se simplifica y la solución de la misma, porque podemos hacer C1 y C2 esas constantes iguales a 0. Entonces, en este caso, la ecuación diferencial se transforma en la que observamos, con dos constantes, C3 y C4, y graficando, por ejemplo, con cargas hidrostáticas, empotrado el cilindro y libre arriba, el momento vertical, MI, tendría la variación que observamos, un momento negativo importante, ¿sí? Tracción en la cara superior de la losa, en la cara interior del tabique, en el encuentro tabique-losa, y con la variación que observamos en vertical. Y el esfuerzo de tracción radial tendría la variación que vemos a la derecha, con un pico importante cercano al fondo y luego disminuye sensiblemente en forma rápida. Por supuesto que las condiciones de borde pueden ser distintas. El tabique cilíndrico puede estar empotrado en la base o puede estar articulado. Entonces, a la izquierda vemos fuerza anular en las paredes del tanque para un tabique empotrado o rotulado, que sería articulado, en función de la altura. Y a la derecha vemos momentos verticales, ¿sí? Como vimos recién en el dibujo, para un tabique empotrado o rotulado. Observen que en este caso, las tracciones, si está empotrado o rotulado, las máximas no se producen a la misma altura, ni tienen la misma magnitud, y en cuanto a los momentos flectores verticales, hay un cambio sustancial, ¿sí? Inclusive la magnitud de los momentos positivos en la cara exterior son bastante mayores. Entonces hay que ser cautos cuando uno analiza qué condición de borde tiene el tabique cilíndrico con respecto a la losa de fondo, ¿sí? Porque nunca es un empotramiento perfecto y rara vez podemos asumir que es una articulación perfecta. Entonces a la izquierda tenemos solicitaciones anulares de tracción y a la derecha momentos flectores verticales. La condición real de vinculación entre las paredes del cilindro y la losa es compleja de evaluar y ya dijimos, puede llegar a ser conveniente, en función de las dimensiones del tanque, evaluar ambos estados para cubrir un envolvente de diseño. Con respecto al diseño de la solera, la losa de tapa es muy simple. La losa de tapa es una losa que está apoyada sobre vigas que apoyan sobre columnas, las cuales descansan en la losa de fondo. Usualmente es así. La losa de tapa se puede hacer premoldeada, ¿sí? Son losas armadas en una dirección, o con hormigón in situ. Vamos a ver los planos de armado, son muy simples. La losa de la solera tiene una mayor complejidad porque está apoyada sobre el suelo, es una losa circular, hay que hacer una interpretación de qué condiciones de borde tiene esa losa con el suelo y cómo podemos armar un modelo matemático que lo represente. Se suele utilizar el modelo de lecho elástico según el modelo de Winkler, ¿sí? Y podemos abordarlo mediante un programa que permita hacer un modelo de elementos finitos de la losa circular y el cilindro, pero también podemos hacer un modelo sencillo, simple, al menos a modo de comparación, que nos va a dar resultados muy semejantes al modelo de elementos finitos y nos va a servir de control. ¿Y cómo es ese modelo? Bueno, se toma una franja de ancho unitario en la zona del diámetro de la losa, se la apoya sobre resortitos según el coeficiente de balasto, según el estudio de suelos, como hemos visto en, por ejemplo, el video de plateas de fundación, o bases combinadas, y se le coloca a esa fajita de losa las acciones que le transmite el tabique, que básicamente consiste en un esfuerzo de corte, un momento flector y una fuerza de tracción. Sobre el modelo la fuerza de tracción no vale la pena aplicarlo, pero las restantes cargas sí. Acá vemos el modelo entonces, la losa de fondo,
los resortes. Las carguitas concentradas que ven son las reacciones de las columnas que soportan la losa de tapa sobre la losa. No suelen ser relevantes salvo que el tanque sea enterrado. La carga uniforme es la presión, el peso propio de la losa más la presión del fluido. Y los momentos flectores en las esquinas son los momentos que transmite el cilindro que está empotrado en la losa de fondo, supuestamente. ¿Sí? Hacemos esa hipótesis. Sobre esta base se puede armar la losa de fondo en ambas direcciones. Es un modelo suficientemente aproximado en la mayoría de los casos. La losa de fondo, recordamos, se encuentra solicitada a las cargas puntuales de las columnas, soporte de la losa de cubierta, a la presión hidrostática y solicitaciones derivadas del empuje del agua que contiene, momentos flectores, tracción, esfuerzo de corte, el empuje del suelo contra la pared en el caso de tanques enterrados, la acción térmica y efectos diferidos como retracción y fluencia lenta, y si la losa, el tanque está enterrado, la supresión del agua para tanque vacío. Los estados de carga que hay que considerar: peso propio, presión del fluido sin considerar la acción del terreno, presión del suelo en el caso de tanques enterrados o semienterrados con el depósito vacío, supresión para tanques enterrados por debajo del nivel freático, eventualmente analizar las acciones térmicas y efectos diferidos. Si el tanque está enterrado y sobre la losa de tapa hay sobrecargas actuantes, la sobrecarga sobre la losa de cubierta. Y el último punto es irrelevante para tanques cilíndricos apoyados en el suelo, viento y el viento. Las acciones sísmicas no digo que lo sean. Hay que analizar en qué zona sísmica nos encontramos y qué consecuencias respecto al diseño hay que tomar. Espesores tentativos para tanques cilíndricos tenemos, según Jiménez Montoya, el espesor del tabique se puede aproximar mediante 0,05 de L, donde L es la altura del agua dentro del tanque, más 0,01 de R, donde R es el radio, mayor o igual que 0,20. Y el espesor de la losa de fundación para estos tanques tiene un valor mínimo de 0,10 de L o 0,25. Estos son valores que sugiere Jiménez Montoya. Pasemos a ver el final del video, los elementos reales de diseño de este tanque cilíndrico que les hablé, de esta cisterna de 1500 metros cúbicos. Tenemos un corte con la losa de fondo, los tabiques disipadores de energía y la losa de tapa, una vista de la etapa de ejecución del mismo, el plano de armado de la losa de tapa, como les dije, tiene un conjunto de vigas horizontales, B1, 2, 3, 4, etc., que se apoyan en C, que son las columnas, y las losas están armadas en una dirección, en la dirección vertical. Las líneas llenas en la dirección vertical, que nacen a izquierda y derecha, y son simétricas pero nacen una de abajo y otra de arriba, son los tabiques aquitadores de agua, nada más. Los detalles de armado están claros, la armadura principal va en la dirección de menor ancho de las losas y la armadura en la mayor longitud es la armadura de repartición. La losa sobre el tabique aquitaguas no se apoya y en la zona de huecos hay un refuerzo particular. La losa de fondo está bastante solicitada, tiene una armadura, decidimos así hacerlo en este tanque por facilidad constructiva según X y según Y. Un refuerzo de armadura, vean el detalle, el detalle 3 bajo la columna, abajo, ¿sí? Y algo importante, arriba, el detalle 1, ¿sí? Refuerzo radial, Fidel 12 cada 12, va en todo el perímetro, longitud 300 centímetros. Ese refuerzo se coloca para tomar el momento negativo relevante que surge en la unión de la losa con el tabique, justamente por efecto de la presión del fluido cuando es un tanque apoyado sobre el suelo. Un corte, tabique interno, ahí salió medio deformada la foto, disculpen. Los detalles de encuentro del tabique cilíndrico lateral con la losa de fondo, la cartela, la armadura. Fíjense que está marcada la junta constructiva y a partir de la junta constructiva están detalladas las armaduras, posición 2A,
posición 4A, posición 4, ¿sí? Posición 6, que son las armaduras que permiten el armado de la zona inferior del tabique que queda empotrada en la losa y los pelos, la longitud correspondiente de 0,70 centímetros en este caso, para hacer el empalme por yuxtaposición con la armadura vertical del cilindro. Abajo y a la izquierda se pueden ver dimensiones: espesores de la losa de fondo 35, espesor del tabique 25, cartelas 50 por 50, espesor de la losa de tapa 10 centímetros, recubrimiento del tabique 25 milímetros. JC, junta de construcción. Como esto está calculado por un reglamento previo al CIRSOC 201-2005, menciona el reglamento, ¿sí? Y a su vez menciona la calidad del hormigón H17. Este tanque calculado por el CIRSOC 201-2005, por el código ASI 350, debería tener una calidad del hormigón superior, ¿sí? Porque no es admisible una calidad de esa magnitud. Pero en el momento que se lo calculó se utilizó este reglamento y era lo que se solicitaba. También se tuvo en cuenta que la obra se iba a hacer en un lugar muy alejado del centro urbano, entonces es muy fácil poner H300, H30 megapascales o 35 en el plano, pero después en obra no se va a lograr jamás. Respecto del hormigón de limpieza H13 con espesor mínimo de 6 centímetros. Todo eso está indicado en los detalles. Estos detalles son fundamentales hacerlos, ¿sí? Para que el director de obra y el inspector de obra tengan las herramientas necesarias, como el contratista, para ejecutar correctamente el armado del mismo. Otro detalle del encuadro de la cartela: el detalle de los empalmes de las armaduras abajo, típicos del muro tabique. Fidel 10 cada 12 en ambas caras, LE longitud de empalme 70 centímetros. La nota 1 y nota 2 aportan información sobre longitudes de empalme en función de los diámetros, ¿sí? Y acá hay un detalle de armado del tabique con la losa de tapa, con los detalles de terminación, las posiciones, posición 4, posición 9, todo eso después lo van a ustedes ir a buscar a la planilla de corte de barras, ¿sí? Planilla de doblado. Entonces el capataz de armaduras va a cortar y a doblar las barras y a rotularlas en función de la posición y las va a mandar al frente de obra. En el frente de obra el capataz de armadura o el ingeniero que esté sobrestante verá eso e irá procediendo a colocarlas cada una en su posición. Abajo se ve un corte de armado de la losa platea general, que es muy simple, ¿sí? Armadura ortogonal, Fidel 10 cada 14 en ambas direcciones. Armadura inferior, Fidel 10 cada 14 en ambas direcciones. Acá no está el refuerzo de borde. Este es un detalle de las vigas soporte de la losa de tapa. Es un sistema de vigas muy sencillo, apoyado en columnas, con losas armadas en una dirección que apoyan. Corte típico de la viga B1 y corte típico de la columna. Son columnas con poca magnitud de cargas, las cargas de la losa de tapa. Acá podemos ver nuevamente, y creo que es la última imagen, los detalles repetitivos arriba y a la izquierda de donde apoyan las columnas en la losa, cómo es el detalle de armado, los pelos que deben quedar para empalmar la columna y la parrilla que se coloca abajo en la losa. Sobre el tema de la posición 1 famosa, el refuerzo, es una armadura, ¿sí?, que acá figura refuerzo radial, armadura superior, Fidel 12 cada 12, longitud total de barra 300, ¿sí?, en la cara superior de la losa. Para finalizar tenemos que desarrollar naturalmente la planilla de doblado de barras con cada una de las posiciones, marcando el diámetro, la longitud, la cantidad de barras a cortar. Y con eso se hace el trabajo en obrador y luego se manda al frente de obra para poder hacer el armado de la estructura en su conjunto. Bueno, no quiero extenderme más. Hay un video correspondiente de tanques cilíndricos y hay varios videos correspondientes a control de fisuras en estructuras.
Respecto a esto, el código de base de referencia que pueden adoptar es el Comité ASI 350 del 2006, creo que es la última versión, que permite el diseño de este tipo de estructuras. El código ASI 318 no encuadra este tipo de estructuras, tengan en claro eso, ¿sí? No es válido para el diseño de este tipo de estructuras. Ni tampoco lo es el CIRSOC 201-2005. Bueno, gracias por todo, espero que esté muy bien, nos vemos en la próxima.